días, amada familia. Gracia y paz en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes. Amén. Quisiera que juntos leyéramos Isaías 55. El Salmo de, Isaías capítulo 55. Con esto del sonido ahorita estoy cuatrapeado. Que si es, que si no es. Dice la palabra del Señor nuestro Dios en Isaías capítulo 55. Y vamos a leer juntos el versículo 1 y 2 y 3. Hasta el 3, por favor, ayúdenme a leerlo juntos. Isaías 55 del 1 al 3. Todos los sedientos vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero, vengan, compren, coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastas dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Amén. Claramente lo que está hablándonos Isaías 55 en este principio y al final lo confirma, es su palabra. Su palabra es verdaderamente alimento a aquel que se da cuenta que tiene necesidad, que está muerto y que necesita ser vivificado. Así que bendito sea el Señor que estamos exponiéndonos ante su palabra, y no hay que pagar por ella, pero sí hay que tener hambre por él. Ahora vaya conmigo por favor al Salmo 19. Salmo 19. Estamos en una serie llamada Nuestra Necesidad, la Oración, y quisiera leer el Salmo 19, pero nos enfocaremos realmente en 3 versículos de ese Salmo. Pero para que nos quede claro el contexto, Salmo 19, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, mucho más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo
es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ciertamente ella es perfecta y restaura nuestra alma. Gracias, Señor, porque nos hace sabios. Gracias, Señor, porque alegra nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra alumbra nuestros ojos. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece para siempre y toda tu palabra es verdadera y justa y es dulce, más que la miel que destila el panal. En el nombre de Jesús, Señor, ven y alimenta a tu pueblo, Señor. Tenemos hambre de tu palabra. Ven, Señor, y sacia la sed de aquellos que están sin recibir agua de vida, que han estado muertos en sus delitos y pecados, pero en Cristo Jesús y por la sangre derramada a favor de pecadores, para ser quitados de la ira venidera. En el poder de la resurrección de los muertos, ven y vivifica a aquellos, Señor, que has de salvar. En el nombre de Jesús, Padre, sálvanos. Te necesitamos. Por Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos, porque sabemos que esto trae gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Oración. Oración no es meramente una palabra, es un acto, no es un concepto, es un evento. Cuando la única posibilidad de que esta palabra tenga sentido es cuando el hombre deja de ver a su nivel. En forma natural nosotros vemos así, en forma natural. Pero hacer esto o hacer esto no es natural en el hombre. En forma natural somos lineales, vemos a este nivel en forma natural. En medicina usamos muchos conceptos cuando estamos aprendiendo y una de las cosas que hablamos es la postura natural. Y la postura natural, por ejemplo, de los brazos es con las palmas hacia atrás. Si tú pones tus manos, si tú te paras con las palmas adelante, te va a resultar incómodo. Si tú te paras con tus manos así pegado de frente a tu cuerpo, dando a tu cuerpo, aún ahí es incómodo. En forma natural, afloja tus brazos, afloja tus muñecas y en forma natural tus palmas van a mirar hacia atrás. Ciertamente en la escuela nos enseñan a poner nuestras manos palma mirando al cuerpo, pero en forma natural eso no es forma natural. Forma natural es palmas atrás. Exactamente la forma natural de un cadáver es no orar. Un cadáver no ora, está muerto, no emite voz, no emite sonido, está muerto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando está enseñando acerca de la oración a sus discípulos, les aclara que aquellos que se la pasan con vanas repetideras creyendo que por su palabrería serían oídos,
Eso no es oración. Aquellos que le ponen y adornan las palabras para que todos la escuchen, nuestro maestro nos dijo que está orando a sí mismo. Mis amados, la oración es de los vivos. Pero la oración es de los vivos cuando el Señor nos trae la vida de Jesucristo a nuestro ser. En forma natural no oramos, porque en forma natural nuestra vista está solamente mirando al frente. En forma natural no somos capaces de ver hacia el cielo, que es mucho más grande que nuestros sueños y nuestros estúpidos deseos del corazón engañoso y perverso que nos tiene anclados ¿a qué? A lo terrenal. En forma natural tampoco inclinamos nuestro rostro, porque no tenemos sino un cuello, una cerviz que nos mantiene a este nivel. Mis amados, este salmo nos humilla. Lo primero que hace es humillarnos, nos hace ver primero hacia arriba, para que veamos toda la grandeza que hemos perdido de vista, porque no estamos acostumbrados a buscar las cosas de arriba, sino las de la tierra. Y el salmo del versículo 1 hasta el versículo 6 solamente habla de la grandeza de Dios. Pero ¿qué Dios si tú lo eres para ti mismo? ¿Qué Dios si al final de cuentas tú lo que buscas son tus propios caminos? ¿Qué Dios si al final de cuentas mis intereses no los va a bajar a suplir Él? Esa es nuestra estándar de nuestra manera de pensar. Y él empieza ese salmo diciendo: los cielos proclaman la gloria de Dios. Un ejemplo nada más para que veas que lo que estoy diciendo no son exageraciones. En toda la semana, del domingo pasado a este domingo, ¿cuántas veces proclamaste la gloria de Dios delante de algún ser viviente? No estoy diciendo creyente, estoy hablando de un ser viviente, creyente o incrédulo. ¿Cuántas veces recuerdas haberle dicho: cuán grande es el Señor? Eso está dando gloria a su nombre. Cuán gloriosa es su misericordia y su bondad para conmigo. Eso es dar gloria. ¿Cuántas veces? Contéstalo tú a ti mismo. ¿Cuántas veces en los 7 días? ¿Una por día? 5 veces al día? 7 veces al día? ¿Ninguna en toda la semana? Mis amados, porque no es natural. Aquel que todos los días está dando gloria a Dios, aquel que todos los días está alabando a Dios en su tiempo a solas con el volante del carro, ahí con su esposa, ahí en su familia, ahí realmente en la comunión de su iglesia, su casa, en su trabajo, cuando le dice: pero qué bien hiciste ese trabajo, gloria a Dios que salió bien, porque si no hubiera sido Dios el que me diera las capacidades, ¿cuántas veces lo hiciste? Esto es un mero ejemplo. ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Dónde queda Dios en la ecuación? ¿Dónde está Dios? En los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite mensaje a otro día. Y dice en el verso 4: mas por toda la tierra, verso 4, por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo su palabra. Por toda la tierra, mis amados, por toda la tierra ha salido su voz y su palabra. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia. En este salmo tan hermoso, no solamente habla de una alabanza y reconocimiento de la grandeza de Dios, sino inmediatamente después engrandece su palabra. Engrandece su palabra. Eso está ahí en los versículos 7 hasta el versículo 11. Del 7 al 11 es exaltación a la palabra y el efecto que tiene la palabra. ¿En quién? En los vivos. Sí, en los vivos. O en los que trae de muerte a vida. Del 7 al 11 habla del poder de la palabra
para los vivos y del poder de la palabra para traer a los muertos a un genuino arrepentimiento de pecados, sabiendo que Dios es santo, y fe en la obra de aquel que vino al mundo a salvar. Sin pecado alguno, Jesucristo fue a la cruz y Dios cargó sobre él tus pecados y mis pecados. Alguien tenía que morir, sangre inocente tenía que ser derramada, y no iba a ser de los miles y miles de corderos del Antiguo Testamento, era del mismo Hijo de Dios. Mis amados, esas son las dos secciones principales en ese salmo. Pero yo quisiera que nos enfocáramos en la última sección, porque si estamos tratando de aprender o reaprender a orar como conviene, yo quisiera enfocarme en 3 peticiones que hace el salmista. Las 3 peticiones, 2 peticiones de perdón que hace delante de Dios, y una tercera petición: quiero ser agradable delante de ti. Quiero ser agradable. 2 peticiones para perdón y una para ser agradable delante de Él. Ahora sí, enfoquémonos en esas 3 peticiones. La primera petición, ¿cuál es? La primera petición es perdón por los pecados ocultos. Pedir perdón por los pecados ocultos. O sea, ahora, estos 3 versículos últimos del Salmo son respuesta final a toda la declaración que hizo el salmista en cuanto a la grandeza de Dios y en cuanto al efecto de la palabra en él. Es una respuesta natural para el salmista de la grandeza de Dios y de la palabra haciendo su efecto en él. Es tierra preparada por el Espíritu Santo. Mi ruego cada domingo es que el Señor traiga preparados los corazones para que su palabra sea sembrada y produzca fruto que glorifique su nombre y que siga transformando nuestras vidas, porque necesitamos ser cambiados. Jesucristo debe ser formado en cada uno de nosotros si realmente somos hijos de Dios, si realmente tenemos el Espíritu de Jesucristo, si realmente vivimos diariamente en el Evangelio de Cristo, en arrepentimiento de pecados y fe en Él. Primer petición: ¿quién puede, dice el versículo, quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede? Ahora, el salmista es como si diera un anuncio público, un grito a las naciones. ¿Por qué? Porque estaba hablando de un evento que su palabra corre por toda la tierra. Y si el salmista gritara al mundo entero: ¿quién puede discernir? ¿Quién puede darse cuenta de sus propios errores? Y obviamente es una pregunta retórica y la respuesta es: nadie. ¿Quién puede darse cuenta de sus propios errores? En el momento que los comete, por eso se llaman errores. Errores son aquellas cosas que tú no sabías. Fíjate bien lo que voy a decir. Tú no sabías. Un error: creer que creo en Dios cuando en realidad soy un total incrédulo. ¿Por qué? Porque jamás has abierto la Biblia y sin embargo piensas que crees en Dios porque desde niño se te habló de Dios. Se te llevaba cada fin de semana a una ceremonia religiosa. Y entonces se te habló de Dios y tú oíste y viste películas acerca de Dios. Y con eso tú ya crees ser un creyente en Dios, solo que ha sido un Dios hecho a tu imaginación, que se acomoda a tus deseos egocéntricos, pecaminosos, vanagloriosos, altivos y soberbios, que eres tú y solo tú y finalmente tú. Y mientras ese Dios
forme parte de tu léxico, todo va a estar bien. Mis amados hermanos, es un error si no conoces al Dios de la Biblia. Deja de estar diciendo que crees en Dios, porque el Espíritu de Dios te va a convencer de tres cosas. El Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, convence de pecado, justicia y juicio. Pecado, por cuanto que no has creído. Por cuanto no has creído. Justicia, has creído en tus propias justicias. Jesucristo se fue y ya no volvió, porque se fue pasando por la cruz y resucitó de los muertos después de pagar por tus pecados y mis pecados. Juicio, Satanás, que era el que te tenía engañado pensando en ese Dios a tu medida, también ha sido juzgado ya en esa cruz, en ese cuerpo. Jesucristo, al estar matando el poder del aguijón que te llevaría a la muerte eterna, le quitó el poder al pecado, y el pecado ya no tiene por qué gobernar tu vida. Si eres un creyente verdadero y si estás viviendo en tu carne, en los deseos del mundo, y si sigues haciendo, estás fuera del camino angosto, lo hiciste amplio y estás en pecado y estás en rebeldía contra Dios, y el Señor te ama tanto que si eres un verdadero creyente, sabes bien, porque conoces la Escritura, que la disciplina va a ser la más grande muestra de amor para tu vida. Pero si eres un incrédulo, sabes bien que no tienes nada en donde ponerte y pararte firme, pero toda tu vida has creído en algo que no es real. Y sabes una cosa, te quiero dirigir a la cruz, porque en la cruz Jesucristo al Padre, cuando estaba colgado pagando por tus pecados, precisamente estaba diciéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú creíste ser un creyente, no lo eras, estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Cristo te trae a vida si pones toda tu confianza en esa obra de salvación, en esa obra de redención, donde el justo muere por ti, que eres un injusto, una injusta, y solamente por su sangre derramada a tu favor recibes el perdón de tus pecados, porque Cristo recibió tus pecados para pagar por ellos en la cruz. Cristo resucitó de los muertos al tercer día. Cristo ascendió al trono a la diestra del Padre, y desde ahí sigue enviando su palabra. Dios tiene misericordia de los que son suyos y los trae a arrepentimiento y fe. No todo mundo quiere venir a la luz. La luz vino al mundo, ¿pero qué? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Errores, repito, no saber la verdad y pisotearla. Eso es un pecado de error. Otro pecado de error. Yo, con lo que estoy diciendo, ¿cuánta gente no he de estar lastimando porque lo dije de una manera inadecuada? O subí el tono y ya se sale mejor porque no aguantó que ese hombre grite de la manera que grite. Lo hice con toda la intención. Mi Dios revisa mi conciencia, y delante de los hombres mi conciencia es examinada, y con limpia conciencia me paro en ese lugar sabiendo que soy pecador, que solo la gracia de Dios me puede tener aquí, y solo Dios en su misericordia puede usar este vaso, porque no es más que un mero vaso de barro, igual que todos nosotros, pero es su palabra y es su espíritu la que va a salir. Entonces yo inadvertidamente puedo lastimar a alguien, la susceptibilidad de alguien, o puedo hacerlo en el consultorio también por lo que dije, o X. Hay tantas maneras de pecar por error. Cuando hacemos un pecado inadvertidamente, eso es un pecado, ese es un error.
Entonces, por eso el salmista dice: ¿quién puede discernir sus errores? Te digo una cosa: si pudiéramos discernirlos, no los cometeríamos. Simplemente no los cometeríamos. Tercer tipo de pecado, de error: cuando tú puedes justificar que eso no es un error. Cuando tú a ti mismo te pones todas las explicaciones, todos los versículos bíblicos, los sacas y los acomodas y dices: esto no es un error. Y entonces, cuando tú tomas la decisión de dejar a tu hijo en casa porque aborrece tu iglesia, aborrece a tu Dios, y tú prefieres dejarlos en casa porque ya está grandecito, ya tiene voluntad, mi hijo pues sí, ya tiene derecho, yo tengo que respetarlo. Eso es un pecado de error. Estás justificando tu pecado, porque mientras tu hijo coma, como dicen, de tu mano, mientras tu hijo sea sostenido por ti y esté bajo tu techo, tu hijo debe escuchar y conocer del Dios que a ti en lo personal te salvó, porque es el mismo Dios que salva solamente y no manda al infierno, sino a pecadores que aborrecen la luz y aborrecen la verdad, quieren seguir viviendo en sus mentiras. Como padre, ¿tú vas a seguir justificándote? Vas a seguir justificándote. Y así como ese ejemplo pudiera tener muchos. ¿Cuántas veces he estado en el semáforo que está en amarillo y bueno, ya le acelero para pasarlo? Pude detenerme, tuve oportunidad de detenerme, pero sin embargo me acelero y apenas pasa y ya está en rojo. O sea, yo estaba seguro y me justifiqué de que lo iba a pasar bien, todavía en amarillo, pero me equivoqué, la erré. Ahora, errar, el pecado de error no te va a traer, no te va a librar de las consecuencias. Si yo fuese una persona que llega a la ciudad a tomar un automóvil y jamás en mi vida, ya me enseñaron en mi rancho, allá en el ejido, anduve entre las vacas con el carro, ahí librándolas y todo, y ahora sí me vengo en mi Mustang, en mi Mustang, sí, me vengo a la ciudad y todo, pero nadie me habló que hay unos postes amarillos con 3 luces, roja, amarilla y verde. Nadie me mencionó eso. Nadie me mencionó que necesitaba una licencia de conducir. Nadie me dijo nada. Simplemente me dan el carro, me vengo a la ciudad, me les escapo allá. Mis hijos que me hicieron el regalo, que era nada más para el rancho y la brecha y todo, y me vengo aquí o con mi camionetón 4x4, me meto y yo voy por la avenida Hidalgo y me brinco el rojo, porque yo no sé esos postecitos que cambian de luz. Mi ignorancia es yo me cruzo y mato a la persona que viene cruzando en su libre vía con un verde. Yo voy a matarlo con mi camionetón, el otro trae un carrito chiquito, una almera como el del doctor, y lo atravieso y lo mato porque voy fuerte. Ese asesinato por error, dejen ustedes ante la ley, pero ante Dios. Yo no sabía que el rojo era para detenerme. Es un pecado de error. Desconocía el asunto. Las consecuencias las voy a pagar, por lo menos terrenalmente hablando. ¿Me puede el Señor perdonar por matar al conductor de ese auto? Sí, sí me puede perdonar. Cuando yo conozca la verdad, que me haga libre. Cuando yo conozca en realidad que todos estamos bajo el juicio de Dios y todos estamos destituidos de llegar a su gloria, por cuanto todos hemos pecado contra Dios. Todos estamos bajo condena, a menos que podamos ver en Cristo al único posible Salvador, porque es el único Cordero que paga para salvar a los pecadores del pecado en el mundo. Mis amados, el pecado, repito,
de error. El salmista está pidiendo: ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede discernirlos? Por eso se llaman errores. Y entonces él dice: perdóname, absuélveme. Absolver es quítame el peso de la culpa. Absuélveme de esos pecados que a mí me son ocultos. Me son ocultos. Como el ejemplo que puse ahorita del semáforo, es un pecado oculto. No lo cometió, pero era oculto. Él no sabía que el pecado no fue matar, el pecado fue brincarse el rojo. Brincó una ley civil, una ley social, una ley de tránsito. Las consecuencias, como quiera, las va a pagar. Absuélveme de los pecados que me son ocultos. Mis amados, oras esto. Tal vez hoy haya cometido, tú sabes bien cuando pecas contra Dios, si eres un verdadero creyente, si todos los días estás expuesto a la palabra de Dios, si todos los días buscas que la ley de Dios realmente sea el testimonio de Él perfecto que restaura tu alma, el testimonio de Él que te hace sabio, el testimonio de Él que te alegra el corazón, el testimonio de Él que alumbra tus ojos. Estoy leyendo el mismo salmo, el testimonio de Él que es limpio y que permanece en ti para siempre. Los juicios que son del Señor en su palabra, que son verdaderos. Mis amados, si tú estás expuesto diariamente a la palabra, obviamente vas a tener muy poco rango de caer en pecados de error. Sin embargo, hay muchos pecados que te son ocultos. ¿Alguna vez has orado: Señor, perdóname de los pecados que me son ocultos? Y la segunda parte es: muéstramelos, enséñamelos, concédeme arrepentimiento, pero de una u otra manera no permitas más que yo siga siendo en esto un necio, pisoteando tu santidad, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. El Señor es el único que puede arrancar la necedad de nuestro corazón con arrepentimiento. No somos nosotros, no son métodos humanísticos ni psicológicos, es Dios y su palabra, como lo dice aquí en el mismo Salmo. Pecados ocultos, perdón por los pecados ocultos. La segunda solicitud que vemos en esta oración de parte del salmista es: guarda también, versículo 13, guarda también a tu siervo. ¿De qué? De pecados de soberbia. De pecados de soberbia. Por un lado, nos puso en el punto más bajo nuestra ignorancia, aquellos pecados que no conocemos que son pecados. Pero ahora nos lleva a aquello que sí conocemos, aquello de lo que sí somos responsables, todo aquello que por lo menos 31 años le he leído no sé cuántas veces toda la palabra del Señor, y la sigo leyendo y sigue iluminándome. Y sin embargo, si yo voy en contra de los preceptos de mi Salvador Jesucristo, obviamente son pecados de soberbia. Pecados de soberbia. Te digo una cosa, de esos son los mayores. De esos son los que cometemos nosotros, los creyentes verdaderos. Ayer leí una cita de Martyn Lloyd-Jones, el doctor Martyn Lloyd-Jones, que escribió en 1948. En 1948 el doctor Martyn Lloyd-Jones escribió esto: el verdadero problema que existe está dentro de la iglesia, porque la vasta mayoría de los que están ahí no son cristianos. La vasta mayoría de los que están ahí no son cristianos y ni siquiera saben qué es ser cristiano. Y es ahí donde debemos trabajar.
¿A quién se lo decía? Obviamente se lo decía a los pastores, a los predicadores. Es ahí donde debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque se han llenado de soberbia y habiendo estado en el mundo y habiendo conocido la verdad, se vuelven al mundo porque no son cristianos. Ahora, el apóstol Pablo, eso dijo Martin Lloyd-Jones, hice la aclaración, el apóstol Pablo. Ahora, yo voy a hacer mi opinión personal respecto a esto. Podría estar un poco de acuerdo con él, o un bastante de acuerdo con él, pero no me atrevería a decir que el 95% de la gente que se reúne en este lugar no es cristiana, tanto así como atreverme a decir, porque yo no soy Dios, yo no veo corazones. Yo puedo ver este auditorio que puede estar lleno, yo puedo ver que realmente están atentos, que no están dormidos el 30%, 50%, etcétera, pero yo no soy Dios. Pero la otra cosa es esta, la otra cosa es que el apóstol Pablo, ya acabamos de terminar Corintios, y en esa línea de Corintios el título que le puse fue la necesidad de resurrección de la iglesia. Estoy totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo, como lo dice en 1 Corintios 2, que todos los creyentes a los que se estaba dirigiendo él eran carnales, 3 veces lo dijo, y se refería a la total inmadurez y fluctuación en su fe y forma de vida, que no va acorde a la santidad del Dios que envió a su Hijo a esa cruz. Si Jesucristo realmente pagó con su sangre en la cruz, si Jesucristo realmente pagó en mi lugar por los pecados para quitarme el juicio de Dios, sería un necio insensato si continúo viviendo en la vida que me ofrece la tierra y mi vista aquí terrenal nada más. Yo ya vi la grandeza de su misericordia y eso me humilla y me hace postrar mi corazón delante de Él y decir: miserable de mí, pecador, ¿quién podrá salvarme? Mi Señor Jesucristo me salvó. No soy nada ni nadie sin Él. No soy médico, no soy esposo, no soy padre, no soy amigo, no soy nada si no es por mi Señor Jesucristo. Estoy hablando de forma muy personal. Y obviamente ese es un asunto muy personal. El Dios que salva es un Dios muy personal. Pero ciertamente a la asamblea de su pueblo nos congrega cada domingo para celebrar que nuestro bendito Señor vive y reina en medio de nosotros. Por eso no queremos pecar más contra Él. Por eso no queremos más pecados ocultos, no. Pero tampoco queremos pecados de soberbia. Pecados de soberbia, donde yo sé que todos mis pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros están perdonados, por tanto en mi soberbia peco, sé que me va a pecar, sé que me va a perdonar. Lo único que tengo que hacer es decir: Dios mío, te confieso que le grité muy feo a mi esposa, a mi esposo. Señor, ciertamente se me pasó la mano y fue un cachetadón que aunque lo tiró al suelo, por lo menos no se rompió la cabeza. Sí, ciertamente es cierto, a mi hijo que le quité durante un año totalmente su celular y se lo escondí, ciertamente está bien, a lo mejor se me pasó la mano, pero yo pido perdón y ya se acabó. Pecados de soberbia. El salmista dice: guarda, versículo 13, Salmo 19, verso 13, guarda también, no nada más de los ocultos, a tu siervo de pecados de soberbia. ¿Qué es lo que pide de esos pecados de soberbia? Que no tengan gobierno sobre mí, que no se enseñoreen sobre mí. Te digo algo, amado hermano, hermana, en la fe. Creer que esta botella de alcohol puede estar en mi casa cuando fui un adicto al alcohol es un pecado de soberbia, aunque esté cerrada, aunque sea para mi compadre, aunque sea para mi amigo que cuando viene le sirvo una copita. Es un pecado de soberbia. Ver imágenes, que por todos lados estás bombardeado de imágenes sexuales, y ver como si nada, al fin tú ya estás salvo, y estarlas viendo como si nada, y no evadirlas, no cortarlas, no cubrirte los ojos, porque por la santidad de Dios en ti,
Pero no, esa es una exageración. En el cine, por favor, ¿acaso yo voy a hacer? Se van a dar cuenta todos los que están atrás de mí que bajé la cabeza cuando estaba eso. ¿Y qué? ¿Te importa todo el cine en lugar del Señor que está en los cielos y que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti? ¿Te importa eso más? ¿No te importa Cristo colgado en la cruz derramando sangre por tus pecados? ¿No te importa el Padre destrozando al Hijo en la cruz por causa tuya y mía? Pecados de soberbia. Señor, que no se enseñoreen sobre mí, que no me controlen, que no estén prevaleciendo en mi vida. Mis amados, esos son los pecados que más se cometen dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en la calle, diciéndose que somos cristianos. Por mi soberbia. No pasa nada, mis amados, es Dios el que juzga y juzga justamente. ¿Por qué crees que envió a su Hijo a la cruz? Para que tú y yo fuéramos liberados del poder del pecado, del poder de las mentiras de Satanás, de estar viviendo nuestros propios caminos para nuestra propia gloria y haciendo como que yo sé. No sabemos nada, somos ignorantes, vivimos totalmente enclaustrados por la mentira, hasta que viene la verdad y nos hace libres. Bendito sea el Señor que nos puede librar de los pecados de soberbia, como el salmista está pidiendo aquí: líbrame de los pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, que no me controlen esos pecados de soberbia. La autoconfianza que tengas en las cosas. Pararme yo aquí por el hecho de que tengo 30 años predicando el Evangelio con esa es una arrogancia de mi parte si creo que algo bueno va a salir de aquí de mí. Por 30 años de predicar el Evangelio, por miles de veces que me he parado. ¿Ustedes creen que esto me sostiene aquí? Delante de Dios se los digo, jamás crean tal mentira. Jamás crea yo ser alguien cuando no soy nada, sino un mugroso pecador salvo por gracia. Mis amados, voy al consultorio pensando que porque tengo ya 41 años ahí sentado, creen que por eso yo ya tengo confianza como para que ahora sí pónganme al que quieran, al son que me tocan bailo. Discúlpenme, dudo y ruego y diariamente le pido a Dios porque me dé la ciencia que necesitan mis pacientes para hacer diagnósticos y tratamientos correctos. Yo no puedo sin el Señor ser médico. No importa todo los éxitos o las cosas buenas que hayan salido de ese consultorio, no, nada que ver con Roberto Perales. Es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Todo mi ser es el Espíritu de Jesús, te ha llenado a ti y a mí, todo, no una parte de nosotros. La mano nada más la llenó para cargar la Biblia cada domingo, no. Nos llena todo, se entregó todo en esa cruz, desde la cabeza y le clavaron las espinas hasta los pies que le clavaron al madero. Y fue por ti y por mí. No puedes pensar eso. No puedes pensar realmente que ahí estaba en la cruz muriendo por ti, en tu lugar, para que pagara por ti, para abrirte las puertas de los cielos. Jamás vas a poder agachar tu cabeza si no puedes ver la gloria de la misericordia de Dios para salvarte. Ahí en la cruz. Recuerdo claramente que el primer año, segundo año en mi vida de caminar con el Señor, le dije: Dios mío, en algún momento, en ese primer o segundo año, Dios mío, yo no sé si se veniste a salvar al mundo o a salvarse a muchos. Yo nada más sé una cosa: yo sé que veniste y me salvaste. Yo sé que a mí me salvaste. Puedes ser muy egoísta, pero es la verdad. Sé que a mí me salvaste y te agradezco tanto porque no lo merezco. Y desde entonces ya no hablaba Dios, Dios, Dios. No, era mi Dios, mi Padre, mi Señor, mi Salvador. Es algo muy personal. En la oración es algo muy personal. Ciertamente luego habremos de hablar de la oración conjunta. Mis amados hermanos, cuidado, porque la autoconfianza, por el hecho de creer que ya fuiste salvo alguna vez y te quedaste estacionado en las glorias pasadas, te puede meter en problemas futuros grandes. Claro, Dios en su misericordia te va a sacar, pero no te va a sacar sin haberte puesto una revolcada, como lo hizo en todo el Antiguo Testamento con su pueblo, una y otra vez, para romper la necedad del pueblo de Dios.
para romper el orgullo del pueblo de Dios, para romper la insensatez del pueblo de Dios. Guarda a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Y entonces, fíjense ahí en ese mismo aspecto de los pecados de soberbia, cuando ya realmente me perdones, me libres de esto, entonces ya seré íntegro, dice el versículo 13, seré íntegro. Ahora sí, soy un verdadero creyente de punta cabeza, punta de pies, en todo mi ser. Seré íntegro y seré perdonado. ¿De qué? De gran transgresión. Fíjese cómo le llama aquí el salmista al pecado de soberbia, a los pecados que derivan de tu soberbia, de tu arrogancia, de querer ser algo cuando no eres nada, como dice Gálatas 6:3. Pon Gálatas 6:3, por favor. ¿Qué dice aquí en la palabra de Dios? Aquel que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Creen que me lo grabé de memoria? Delante de Dios se los digo, jamás. Simplemente es una verdad diaria para mí. Es una verdad diaria para mí. Bendito sea mi Señor. Y aquí sí quiero que me tenga totalmente viendo a mis pies y viendo su grandeza. Dios me libre de estacionar mi mirada nada más en las cosas que me rodean. Mis amados, entonces seré absuelto de gran transgresión. La última petición. Entonces son 3 peticiones. La primera petición: líbrame perdóname por los pecados ocultos. La segunda petición: perdóname por los pecados de soberbia. Y la tercera petición que hace el salmista: sean gratas las palabras de mi boca. Sean gratas las palabras de mi boca. Sean gratos las palabras. O sea, ¿le pides, alguna vez le has pedido esto al Señor? Otra vez, vamos a hacer el examen. Está bien saber que somos reprobados. Está bien sacar 5 y 4 de calificación. Está bien, cuando el maestro es Jesucristo, está bien. Pero no seas un copión y no digas la calificación que no tienes. Di la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Juan 14:6, te lo sabes de memoria, porque lo vives diariamente. Él es el camino por el que debo andar. Él es la vida que me mueve. Obviamente Él es la verdad que me libera de toda la bola de mentiras que el mundo me está bombardeando diariamente. Mis amados hermanos, este salmista en su oración pide esto: que lo que yo hable, lo que yo ore, lo que yo ponga delante de ti, y no solamente sean gratos. Está hablando de la oración, está hablando de Él. Por eso me refiero que específicamente con respecto a la oración, sean gratas las palabras de mi boca, porque está hablando de ¿qué? Delante de ti. Por eso me refiero que es una oración, porque está delante de Dios. El salmista está en intimidad con Dios, no está haciéndolo públicamente delante de los demás, no. Por eso le interesa una cosa: sean gratas las palabras. Sean gratas las palabras ¿de qué? De mi boca. ¿Gratas para quién? Para Dios. El salmista quiere ser grato a Dios, agradable a Dios. Quiere que Dios sonría, si pudiésemos decirlo así. Quiere que Dios se complazca, se sienta realmente, que se dé cuenta que realmente el sacrificio de su Hijo en la cruz a nuestro favor es efectivo. Es efectivo la vida de Cristo en mí, porque resucitó de los muertos y ahora me muevo en Cristo en todo lo que hago. Sean gratas. Debe salir también una grata
palabrería, grato diálogo, gratas peticiones, cosas que le agraden a Él. No, a ver, Señor, a ver cómo me resuelves esto, pero el banco anda demasiado detrás de mí. Sí, pero ¿quién usó las tarjetas? ¿Las usó Dios? No, pero mira, es que ya no lo aguanto. Mira, está en la adolescencia, lo entiendo, pero la cuestión es que, por favor, o lo aplacas o lo aplaco yo. Mire, ¿cuántas cosas, Señor? Es que o me das mis 100,000 mensuales o no estoy a gusto. Porque yo sé que eres un Dios que tienes todo el oro y la plata en tus manos. Pero mira una cosa, el problema es que ya el dinero envolvió mi corazón y opacó el brillo de tu gloria. Y ahora lo que brilla es el oro, en lugar de brillar las abundantes riquezas de su gracia. Sean gratas las palabras de mi boca. Pero fíjense cómo lo asocia aquí el salmista cuando está pidiendo: las palabras de mi boca sean gratas y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Por qué? Ustedes lo saben, porque nuestro Señor Jesús lo dijo, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Te digo una cosa, ¿cuál es el problema? El problema es que si la palabra de Dios no está llenando nuestros corazones, ¿cómo van a ser gratos las peticiones que hagamos a nuestro Dios? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a tener yo elementos en mí para poder orar de una manera que a el Señor le agrade y pedir como conviene, si no tengo su palabra reinando en mi vida y llenando mis pensamientos? Sean gratos las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón. ¿Pero delante de quién? ¿De la gente? No. Delante del único que puede ver lo que estás pensando. Delante de aquel que revisa los pensamientos del corazón. Es Dios. Es Él el que sí puede ver lo que tú estás pensando, lo que estás tramando, lo que estás imaginando, lo que estás deseando, lo que quieres tú para tu gloria y para tus sueños. Pero ve arriba, levanta un momento la cara nada más y ve cuando estés en el exterior y ve la grandeza de los cielos y el firmamento. Y eso te ubicará porque has puesto demasiado, como podemos poner demasiado nuestros ojos en las cosas terrenales. Y lo único que hacemos y lo único por lo que oramos es que por las cosas terrenales. ¿Por qué no orar por las celestiales? ¿Por qué no orar: Señor, cámbiame más y más? Humíllame más y más. Señor, fortaléceme más y más. Señor, pon en mí una pasión por ti. Pon en mí un deseo, pero un deseo que esté consumiéndome cada vez más por todo lo celestial y lo eterno. Y arranca de mí todo lo terrenal. Y que un día se va a llenar de ese tremendo herrumbre que acaba los fierros inclusive. Ustedes han visto casas abandonadas que fueron unas mansiones. Hay un sitio que me llega, que me gustó, me encantó. Mansiones increíbles abandonadas, y es todo el sitio, nada más te mandan fotos de toda Europa, de todos lados del mundo, pero palacios, ¿ves? Y los ves los palacios, y no solo te enseñan por fuera, sino te enseñan por dentro. O sea, ves los vestigios de la gloria que vivía este lugar. Y están hermosas las flores, están hermosas porque están totalmente consumidas por la naturaleza, hasta los árboles creciendo adentro y todo lo demás. A mí me gusta mucho lo antiguo, pero es precioso, se ve precioso. Ahora, obviamente una persona que nada más tenga la mente: ¡qué horrible! ¿Cómo dejaron caer esa casa? Te digo una cosa, el detalle es que tú y yo somos casa del Señor. El detalle es que tú y yo nos llama el Señor a ser un templo santo. Ahora, ¿cómo está este templo santo? Está carcomiéndolo la herrumbre y todo lo viejo de nuestra vieja manera de vivir. Está invadiendo todo lo bello que hizo el Señor el día que nos trajo en un genuino arrepentimiento y fe. Realmente el Señor está trabajando contigo y está embelleciendo la obra del Espíritu Santo. Está formando verdaderamente a Cristo en ti todos los días. ¿Te das cuenta? ¿Realmente escuchas su voz? ¿O eres simplemente lo más horrible de la más grande belleza del nombre de Cristo,
como dijo Martin Lloyd-Jones, eres de aquellos que la mayoría no son y creyeron ser en algún lado, en algún momento. No lo sé. Sean gratas las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón. ¿Delante de quién? De ti, de Dios. El que nos califica y descalifica se llama Dios, no es el esposo ni la esposa, no son los hijos, no son los en el trabajo tampoco. El que te califica o descalifica es el Señor. El Señor conoce los corazones, conoce los que son suyos, conoce cuando hay un genuino arrepentimiento y fe, conoce realmente cuando el valor de la sangre de Cristo derramada en la cruz y todas las humillaciones que sufrió realmente enaltecieron toda tu humanidad caída, y estás realmente brillando como la luz que debemos de brillar ante el mundo y ser sal de la tierra. Y el salmista termina su oración diciendo 3 cosas. Oh Señor, porque ¿qué es lo primero que dice? Le dice, tú puedes hacerlo, tú eres rey, eres mi rey, tú eres mi Señor. O sea, si tú eres mi rey, mi Señor, tienes todo el poder para hacerlo. Señor, eso es lo primero que le dice. Señor, ciertamente me adquiriste a precio de sangre, te pertenezco a ti, ya no me pertenezco a mí, ni le pertenezco a mi chula, ni le pertenezco a mis hijos, ni le pertenezco a mis pacientes, ni le pertenezco a nadie, ni a la iglesia siquiera. Él es mi Señor. Pero luego le llama de otra manera, mi roca, mi roca. En tanto que yo esté plantado firmemente en la roca de mi salvación, nadie me va a mover de ahí. Porque mi roca, tú y yo sabemos quién es la roca. No es el actor de Hollywood acá, no. Mi roca se llama Jesucristo, el que vive y reina en mi vida, y el que vive y reina en todos los que son suyos. Jesús, el Hijo de Dios, vino como cordero y se entregó, pero como león de la tribu de Judá devoró totalmente la muerte al tercer día y acabó con ella. Y llegó, y el león de la tribu de Judá reina y ruge y sigue hablando y sigue rugiendo y sigue destrozando argumentos que pongamos contra el conocimiento de Él, y nos humilla, y Él se exalta y Él es más exaltado cada día. ¿Lo es así en tu vida? ¿En tus tiempos de intimidad con Él? Si no lo es en esos tiempos, ¿tú crees entonces que vas a exaltarlo a Él también en tu diario vivir? ¿Vas realmente a que te importe poco lo que la gente diga, sino simplemente que vean a Cristo en ti y que puedan oír de Cristo a través de ti? No, vas a seguir protegiendo tu reputación. Si no la puedes en tu casa estar así, a solas, con aquel que revisa los corazones, tampoco lo vas a poder hacer en público. Y no estoy diciendo que no seas creyente. Señor, tú eres rey, tú eres mi Dios, tú mandas. Roca mía, tú eres mi soporte, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza y redentor mío. Redentor mío implica pagaste el precio. Redención, ustedes saben, es un término de negociación. Paga, Él pagó por mí con su sangre. Y si me pagó por mí, le pertenezco, ya no me pertenezco a mí mismo. Redentor mío. ¿Por qué está terminando con redentor mío? Porque lo que le está pidiendo, lo que le acaba de pedir exactamente es para que realmente, aún en la oración, mi oración sea producto de la paga de la sangre en la cruz por mis pecados. Porque ya no quiero más ni pecados ocultos ni pecados derivados de mi soberbia. Quiero ser una persona íntegra y quiero vivir delante de mi Señor, donde Él pueda alegrarse y que sean gratos los dichos de mi boca que estoy haciendo delante de Él, y aún lo que estoy pensando orar en el siguiente minuto. Eso es parte de una oración. Y se fijan, es la exaltación, el poder de la palabra, y por último la humillación del hombre en respuesta. Exactamente lo mismo que el Padre Nuestro que ya vimos en los últimos 2 domingos. Mis amados, la oración es un medio de gracia, es
es un punto de santificación, es un momento de gloria, es algo donde tú tomas agua en medio del desierto y simplemente eres vivificado. Y nosotros debemos de reconocer eso. Si mis oraciones van a ser agradables delante de Él, tienen que ser oraciones bíblicas, donde yo fundamente con la Biblia por qué le estoy pidiendo que me quite a los bancos detrás de mí, donde yo fundamente con la Biblia que ya quiero de vuelta a mi marido, a mi mujer que ya se me fue, por lo menos en casa nunca nos vemos, donde yo fundamente en la palabra de Dios verdaderamente por qué pasa con mis hijos, cómo están, cómo son, donde yo fundamente con la Biblia todo lo que respecta a lo terrenal, porque ya vi su gloria y lo único que me queda es orar. Que Dios prospere su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, eres nuestro Padre, nos adoramos.